Dice, por siempre a Él la gloria es. Por siempre Él exaltado es. ¿Cuántos se animan a levantar sus manos al cielo y decirle, Señor, tú mereces toda la gloria, toda la honra, por todo lo que tú hiciste por mí, todo lo que haces, todo lo que harás? Por siempre a ti es la gloria, porque tú me diste la victoria, me diste nueva vida. Tú, Señor, por siempre a ti sea la gloria, Señor. Rey de reyes, Rey soberano, glorioso Dios. Y decimos, por siempre a Él la gloria es. Por siempre El Cordero
Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya, aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Gracias, Jesús. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Y creo que en este tiempo Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios en esta noche les hable? Yo estoy esperando que Dios nos hable y nos siga hablando como lo vine haciendo hasta ahora. Este ha sido un año de mucha bendición, que tuvimos muchos cambios en cuanto al sistema de trabajo, cambios en cuanto a las reuniones. Usted sabe que había reuniones de jóvenes los días sábados. Bueno, y el pastor tuvo la visión allí de enfocarse, no es que estuvieran mal las reuniones, sino que enfocáramos evangelísticamente en las personas que no conocen al Señor. Realmente en este tiempo Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, en mi vida especialmente. Fuimos hace poquito con el pastor Jorge a Colombia, allí hace 2 semanas. Y uno a veces necesita salir un poco, no solamente para recibir, porque los pastores también necesitamos recibir, ¿verdad? ¿Cuántos saben que necesitamos recibir los pastores? Los pastores siempre estamos dando, siempre estamos hablando. Qué lindo es sentarse a recibir. Así que bueno, nos sentamos allí a recibir. Por supuesto que el Señor nos habló, el Señor nos bendijo. Y bueno, cuando uno sale y ve la obra de Dios allí en Colombia, es tremendo, hermanos, porque hay iglesias de 80.000, 90.000 miembros que se necesitaría llenar un estadio. Imagínense que si nosotros fuéramos 80.000, tendríamos que ir a la cancha de Boca. No escuché el amén. Y no es una iglesia, son muchas iglesias, son muchos ministerios. Realmente es una bendición cuando uno dice, qué lindo sería que la Argentina pueda seguir en un avivamiento, ¿verdad? Que eso que Dios está haciendo en varios lugares del mundo pueda venir a la Argentina y que Dios comience algo maravilloso y grandioso, ¿verdad? Que Dios haga explosión en nuestras ciudades, en nuestros políticos. ¿Usted lo ve a Macri convocando un ayuno y oración? ¿Por qué no? Créalo. A muchos políticos diciendo, bueno, es tiempo de volver a Dios.
Bueno, las naciones que han sido bendecidas con avivamientos han tenido en todos los órdenes sociales la interrupción de Dios, porque el avivamiento es la interrupción sobrenatural de Dios en la tierra, ¿sí? O sea, cuando Dios dice, quiero establecer mi reino aquí en la tierra y mi voluntad como en el cielo, es a través de la iglesia, es a través de nosotros. Así que mira al de al lado y dígale, vos sos el encargado de establecer el reino. Aleluya. Bueno, yo entiendo que en este tiempo necesitamos un avivamiento de parte de Dios. Y Dios tuvo dos épocas donde hizo silencio. Luego de los patriarcas de Abraham, Jacob, Isaac, José, dice que el pueblo de Israel creció en Egipto y hubo desde la muerte de José 430 años de esclavitud y de silencio de parte de Dios. 430 años. Donde el pueblo de Dios fue sometido a esclavitud, donde el pueblo de Dios fue sometido a angustia y tormento. Esos fueron los primeros 400 años de silencio. Los segundos vienen después de Malaquías, hasta la llegada de Jesús o de Juan el Bautista, que empieza a predicar del reino de Dios. En esos años de silencio, por supuesto que el pueblo en Egipto fue atormentado, vivió en angustia. Y cuando Dios habla a la vida, la primera vez, a la vida de Moisés, haciéndole un llamado para la liberación de la esclavitud. Y la segunda vez, Dios habla o trae a Juan el Bautista para empezar a predicar el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Lo cierto es que Dios tenía la intención de liberar a su pueblo y Dios había escuchado el clamor de su pueblo. El tema que Moisés había salido de la historia de Egipto, durante 40 años había estado en el desierto apacentando ovejas y había sido un hombre que había sido criado para ser faraón, instruido en las letras. Hebreos nos dice que por la fe Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los deleites del pecado. O sea, por la fe Moisés dejó Egipto, huyó a Egipto y luego volvió con una palabra de parte de Dios. Moisés se encuentra en la zarza con Dios, tiene un llamado en el capítulo 3. Yo hablé acerca de esto anoche y quiero compartirlo en el evento. Hablé un poquito acerca de esto, pero quiero compartirlo porque ahí no pude ser todo lo profundo que quería hacer, porque era para nuevos. Pero sí hablé acerca de que muchas veces Dios nos da una palabra, pero en nuestra vida práctica nos encontramos con situaciones, con fracasos, básicamente. Quiero que me acompañen su Biblia en Éxodo capítulo 3, por favor. En el versículo 16, Éxodo capítulo 3, verso 16. Y el tema que vamos a tener hoy es la importancia del proceso de Dios en nuestras vidas. La importancia del proceso de Dios en nuestras vidas. Éxodo capítulo 3, ¿lo encontró? Dígame un amén. Aquí viene el llamado, usted hágase la idea, lo pongo en situación. Moisés, luego de 40 años en el desierto, lo único que escuchó fue ve ovejas. Dios se aparece allí en la zarza que ardía y no se quemaba y da una palabra a Moisés. Y vamos a leer a partir del versículo 16. Dice, terminando la palabra, para no leerlo todo, luego en casa la lee, versículo 16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles,
Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha, ¿qué dice ahí? Nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no, ¿qué dice? No os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Bueno, es importante que lo primero, Dios da una palabra a la vida de Moisés como Dios nos da una palabra a cada uno de nosotros. Pero fíjese qué interesante, porque Dios tenía por finalidad libertar al pueblo de Israel. Esa era la finalidad y el propósito de Dios, porque se lo hace saber a Moisés y le dice, yo te voy a levantar, andá y decirle a los líderes que yo te envío para que sean libres. Esa es la palabra y ese era el propósito de Dios. Pero en el versículo 19, si usted se fijó, Dios le agrega, cuando te encuentres frente al faraón, yo sé, le dice Dios, que no te va a dejar ir. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, te vas a encontrar con un no. Te vas a encontrar con una puerta que se cierra. Te vas a encontrar con la dureza del corazón del faraón. Qué interesante, quiero hablar un poquito de esto. Cuando empieza el proceso, Dios le dice a Moisés, te vas a encontrar con un fracaso. Te vas a encontrar con una puerta que se te cierra. Te vas a encontrar con que no podés avanzar más de un punto. Y yo quiero traer en esta noche este tema, porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas tienen que empezar bien e ir mejor. Que todo lo que Dios va a ser tremendo y color de rosa, cuando en realidad muchas veces las cosas empiezan mal. Decirle al de al lado, a veces las cosas empiezan mal. A veces las cosas empiezan mal. Así le pasó, se lo voy a ilustrar. Así le pasó a José. José tuvo sueños, tuvo palabra, igual que nosotros. Revelaciones de parte de Dios. Dios le dijo, vas a ser grande entre tus hermanos. El sol, la luna, las estrellas, tus hermanos, todos. ¿Y sabe qué pasó con los sueños de José? Quedaron en una cisterna. Los hermanos comenzaron a maquinar en su contra y fue casi muerto, porque pensaron primero en matarle y luego se arrepintieron y lo vendieron. Así empezaron los sueños de José. Llegó a Egipto, vendido por sus hermanos, por su familia. Y en la casa de Potifar, cuando todo parecía que iba arrancando bien, fue a la cárcel. Y allí en la cárcel, usted conoce la historia, hasta que finalmente el sueño de Dios se cumplió y José fue nombrado segundo del faraón y gobernó Egipto. Lo mismo pasó con David. David fue ungido, su familia le había olvidado, lo mandaron a llamar, su padre ni se acordaba que existía, lo mandaron a llamar, el profeta Samuel dijo, este es, úngelo, lo ungió con una redoma de aceite y a partir de ese momento dice la Biblia que el Espíritu de Dios cayó sobre David y fue mudado en otro hombre, en otra persona. Pero ¿qué pasó inmediatamente después de eso? Dice la Biblia que volvió a apacentar las ovejas hasta que mató al gigante Goliat y haciéndosela breve, luego de eso
David comenzó a ser perseguido por Saúl. Dice la Biblia que Saúl buscaba a David, que Saúl matarle. Así que David tuvo que huir de la tribu de Israel, del pueblo de Israel, y refugiarse en ciudades de los filisteos, hacerse pasar por loco, babearse, esconderse en cuevas, buscar seguidores. Y yo me pregunto en ese momento qué habrá pensado David acerca de la palabra que tenía de parte de Dios, cuando las cosas cada día parecía que se ponían peor. Entonces lo que le quiero decir básicamente en esto que empezamos a hablar es que muchas veces las cosas no comienzan bien, muchas veces las cosas empiezan mal, pero Dios las torna para bien. Pero Dios las torna para bien. ¿Me va entendiendo? Si realmente Dios quería libertar al pueblo, ¿por qué lo manda a Moisés a fracasar? ¿Por qué lo manda a encontrarse con una pared que se cierra? ¿Por qué lo manda a encontrarse con un fracaso? ¿Se ha puesto a pensar? Bueno, Dios le dice a Moisés, vas a fracasar, vas a tener puertas que se cierran, pero esa negativa, esa puerta que se cierra, va a ser el principio de lo que yo voy a hacer. Le vuelvo a decir. Esa puerta que se cerraba, esa negativa del faraón, era el principio de lo que Dios quería traer sobre esa tierra y sobre ese pueblo para que vieran su poder. Pero era importante hacer el proceso con Moisés. ¿Me va entendiendo? Entonces, lo que para el faraón era un no y el principio del fin de lo que iba a suceder en Egipto, para Moisés y para el pueblo de Israel iba a ser el principio del sí de lo que Dios quería hacer. Así que le quiero decir en esta noche que muchas veces Dios trae palabras sobre nuestras vidas, palabras de bendición. Dios trae palabra para su ministerio. Dios trae palabra para su familia. Yo lo aplicaba a los matrimonios. Dios trae muchas veces palabra para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Y vemos que las cosas no salen conforme a esa palabra. Y vemos quizás en nuestra vida un no de un médico, una enfermedad, una puerta que se cierra. Pero eso tiene que ser el principio para que sea la intervención de Dios la que venga sobre nuestra vida. ¿Me va entendiendo? Entonces empieza el proceso. Dios empieza primeramente a tratar a Moisés para que él entendiera cómo era la cosa. Y cuando Moisés tiene una crisis de identidad, una crisis y le dice, Señor, pero cuando voy a ir no me van a creer. Le dice, ¿quién me va a mandar? Si yo hace 40 años que me fui de Egipto, Dios le dice, yo soy, te envía. La palabra Jehová en hebreo significa el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando Moisés tuvo la crisis de identidad, le dijo, Dios, yo soy, te envía. Entonces, Moisés se presenta delante del faraón. Usted lo va a ver, ahora lo vamos a leer. Quiero que me acompañe al capítulo 5 de Éxodo también. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 5. Vamos a leer del 4 al 9. Empieza el proceso en Moisés y ahora se complica el proceso. Diga conmigo, se complica el proceso. No lo escuché, se complica el proceso. No solo que estaba mal, sino que se le iba a complicar un poquito. Mire, va a ver al faraón y le dice Moisés, Éxodo 5, capítulo 4. El rey le contesta al faraón de Egipto, le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja
y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada, diga conmigo, nada se disminuirá de vuestra tarea. Usted imagínense, va Moisés a enfrentarse con el faraón, el rey de Egipto, y a decirle: queremos ir a servir a Dios. Queremos que nuestra vida ahora en más esté dedicada para Dios. Quiero poner la mira en las cosas espirituales. Quiero empezar a buscar a Dios para mi familia, para mi vida. Y el faraón le contesta: así que estás ocioso. Deja de escuchar esta palabra mentirosa y voy a decirte una cosa. Se va a complicar más, porque ahora no solamente vas a tener que trabajar, sino que aparte vas a tener que trabajar más. Así que imagínense cómo salió Moisés de esa reunión. Yo me imagino que salió con Aarón y no solamente no consiguió lo que esperaba, sino que la cosa se le puso peor. Diga conmigo, se le puso peor. Pero espéreme tantito, no termina mal. En esa situación, el faraón les dice: van a tener que hacer el mismo trabajo que hacían antes, pero aparte van a tener que juntar la paja para hacer los ladrillos. Y no se va a disminuir en nada nuestra tarea. Y yo pensando en esto, digo, el faraón muchas veces es un tipo bíblicamente del mundo, ¿no? Representa el sistema del mundo. El faraón representa aquel que se opone a la voluntad de Dios. Y pensaba, ¿cuántas veces cuando queremos servir a Dios nos es impuesto más trabajo? ¿Qué hace el trabajo? ¿Qué hace el trabajo sobre nuestras vidas? El mucho trabajo. El trabajo es bueno. Pasa que cuando uno trabaja mucho se le van las ganas de servir al Señor. Cuando uno trabaja muchísimas horas, ya no le queda tiempo para servir al Señor. Entonces el faraón les impuso carga. El faraón le dijo a Moisés: vayan a trabajar porque están ociosos. Y cuando uno empieza a trabajar, se le quitan las ganas de hacer otras cosas. Por supuesto que el trabajo es bueno. Pero la conclusión espiritual de esto es que muchas veces pensamos que trabajando las cosas se van a solucionar, que haciendo más las cosas se van a solucionar, cuando es todo lo contrario. Dice la Biblia aquí que cuando salió de la reunión Moisés y se encontró con los líderes, los ancianos del pueblo, los ancianos le contestaron a Moisés: nos vas a matar, Moisés. Así, literalmente. No tengo tiempo ahora de leérselo, pero después si quiere en casa lo busca. La lección fue: nos vas a matar, Moisés. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y Moisés se puso mal. Y quiero que me acompañe a ese mismo capítulo 5 para que usted vea lo que pasa en el final del capítulo. En el final del capítulo, versículo 22. ¿Lo encontró? Dígame amén. Versículo 22 del capítulo 5 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Estaba contrariado Moisés. ¿Para qué me enviaste? ¿Qué dice Moisés? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarte en tu nombre, ha afligido a tu pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y le voy a leer, si usted me permite, le voy a ver la versión, la nueva versión internacional de este mismo pasaje. Y dice: Moisés se volvió al Señor y le dijo: ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no has hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Aparentemente Dios no había hecho nada
para cumplir esa palabra y esa comisión que Él le había mandado a Moisés. Moisés se encontró con el fracaso, Moisés se encontró con el no, Moisés se encontró con que la cosa se le complicó muchísimo y va a la presencia de Dios. ¿Qué hacemos nosotros, mi hermano, cuando tenemos problemas y las cosas se complican? ¿Vamos a la presencia de Dios? Moisés fue a la presencia de Dios con dos dudas. ¿Para qué me enviaste? ¿Y por qué no has hecho nada? Pero Moisés estaba en medio del proceso de lo que Dios quería hacer. Y Dios a veces hace las cosas de una manera para hacer otra cosa. Por eso yo titulé este mensaje, cuando Dios hace una cosa y quiere hacer otra cosa. Entonces, Moisés se encuentra con este no y se encuentra con el fracaso. Y le dice a Dios, Señor, ¿para qué me enviaste acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuántas veces nosotros, cuando vamos a la presencia del Señor, no sabemos lo que está pasando en nuestra vida? No sabemos lo que pasa en nuestra familia. No sabemos lo que pasa, por qué las cosas se nos ponen difíciles. No sabemos lo que pasa en nuestro trabajo. Y le decimos a Dios, Señor, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué me mandaste a hacer esto? Y vos no hiciste nada. Allí estaba en la presencia de Dios Moisés. Pero como les dije antes, a veces las puertas se cierran y los fracasos vienen para que Dios pueda hacer otra cosa. Una cosa muy maravillosa, que es empezarnos a mostrar lo que Él quiere hacer. Dios le dijo, te vas a encontrar con esto, Moisés, pero Moisés lo olvidó. Moisés se encontró, y esa palabra se le olvidó porque Dios le había dicho, mirá que yo te mando, pero te van a decir que no. Vas a fracasar, pero yo te voy a mostrar mi poder. Quiero que lea conmigo el capítulo 6, el versículo 1. La resolución de Dios. La resolución del proceso. Éxodo capítulo 6, versículo 1. ¿Lo encontró? Dígame amén. El Señor le respondió a Moisés ante esta queja de Moisés o a esta pregunta de Moisés. Ahora verás lo que voy a hacer con Faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Solo por mi mano poderosa va a echarlos del país. La leo en la versión que por ahí usted tiene. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy. ¿Qué le dijo? Dígale al de al lado, ahora verás. Ahora verás lo que Dios va a hacer. Cuando la puerta se cerró, cuando estuvo el no del faraón, cuando las cosas se complicaron sobremanera y en la situación más oscura vino la palabra de Dios y le recordó dos cosas. Todo esto que te pasa es porque ahora vas a ver mi poder obrar. Y le recordó, ¿se acuerda cómo Dios le había hablado cuando leímos al principio? Le recordó quién lo enviaba a Moisés. Yo soy lo enviaba. Cuando Dios le dio la palabra, le dijo, mirá que vas a hacer esto, vas a ir a Egipto, reúnete con los líderes y si te preguntan quién te manda, decile, yo soy te manda. Cuando vino esta nueva crisis en la vida de Moisés y él se encontró en la presencia de Dios, buscando a Dios y diciendo, Señor, todavía no hiciste nada de lo que me prometiste, tengo las cosas difíciles, se me han complicado sobremanera, Dios le respondió y le dijo, ahora verás lo que yo voy a hacer. Así que yo quiero decirle en esta noche que cuando las puertas se cierren, cuando las cosas parezcan difíciles, Dios te dice, ahora verás mi intervención. Como con mi mano fuerte voy a empezar a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 10 milagros hasta que tú puedas servirme con libertad, hasta que yo haya acabado contigo, hasta que bendiga tu ministerio, hasta que bendiga tu vida, hasta que bendiga con gran bendición todo lo que haces y lo que tienes. Dios le dice, ahora verás. Y cuando usted pensaba que eso era todo,
mas Dios todavía, dice todavía, Dios tenía algo más para decir. Cuando Moisés pensó que se había acabado lo que Dios tenía para decirle con el ahora verás, Dios agregó y dijo, ahora verás que yo soy, te envía. No te olvides que vos lo que estás haciendo y lo que estás viviendo, no lo estás viviendo en la carne, sino lo estás viviendo en el Hijo de Dios. Esta es la palabra, yo soy, está contigo. Él te envía y te dice, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir. Y yo soy poderoso para hacer todas las cosas que te he prometido. ¡Aleluya! Yo soy el que soy. Se le apareció y a partir de ese momento Moisés se corrió y Dios empezó a intervenir con sus milagros. Dice la Biblia que una vez tras vez los milagros de Dios y las plagas que Dios mandaba comenzaron a venir a Egipto para que la liberación tuviera lugar. Y lo interesante es que al principio el faraón decía, bueno, si ustedes quieren ir, vayan, pero vuelvan pronto. Si usted lee, ahora no tengo tiempo, pero es interesantísimo esta palabra. Cuando usted lee, primeramente el faraón no quería dejarlos ir, pero luego empezó a darle concesiones y dijo, bueno, vayan ustedes 3 días y vuelvan. Vayan un poquito. Y Moisés contestó, no son 3 días. La liberación es completa. No es simplemente voy y me comprometo un poquito, voy a servir a Dios un poquito y vuelvo. No, Dios decía, Moisés decía a través de esta palabra, decía, yo quiero que mi pueblo sea libre y haga fiesta en el desierto para mí. Entonces Faraón contestaba, bueno, vayan ustedes los mayores y dejen los niños y dejen los animales. Qué interesante, yo me pregunto, ¿por qué el faraón quería retener los animales? ¿Y para qué eran importantes para Dios? ¿Sabe por qué? Porque los animales eran la ofrenda que el pueblo de Dios iba a ofrecer en el desierto para Dios. Los animales eran importantes porque con esos animales el pueblo de Dios iba a ofrecer sacrificios a Dios en el desierto. Así que el faraón no quería soltar los animales hasta que Dios interviene con una última gran plaga, con un último gran milagro, con algo sobrenatural. Y el avivamiento, cuando Dios trae avivamiento, cuando Dios trae tremendos milagros, no hay nada que pueda detener el obrar de Dios. Por eso, mis hermanos, en este tiempo es necesario que pidamos al Señor que su Espíritu Santo comience a derramar milagro tras milagro. Lo que nosotros nunca nos hemos imaginado que Dios puede ser, Dios lo va a hacer. No escucho el amén, iglesia. Decirle al de al lado, Dios lo va a hacer. Cosas que no te imaginaste, cosas que ojo no vio ni oído yo. Las que vos ni te pensaste son las que Dios va a hacer para tu matrimonio. Son las que Dios va a hacer para tu familia. Son las que Dios va a hacer para tu iglesia. Las que Dios va a hacer con tu ministerio. Las que Dios va a hacer con tu trabajo, con tu empresa. Las que Dios va a hacer ahora en este tiempo son las cosas que no soñaste ni imaginaste. Me hace pensar, ¿sabes por qué? Porque el faraón decía, bueno, comprometete un poquito, anda un ratito, anda 3 días y volvé. Y cuando Dios te quiere libertar, Dios te quiere hacer completamente libre. Diga conmigo, completamente libre. El propósito de Dios era formar un pueblo que le alabara y que le hiciera fiesta en el desierto y darles una tierra mejor. Por eso Dios le dice, les voy a sacar de aquí a darles algo mejor. Diga conmigo, algo mejor. La palabra de Dios dice, Dios te quiere sacar de Egipto para darte algo mejor. Y Dios le dice a Moisés, y no te pienses que esto es algo mejor, es simplemente la libertad. Porque si yo le pregunto a usted, después de 430 años, ¿a usted qué le parece que los hijos de Israel querían? Si usted está preso durante 30 años, ¿qué quiere? Si usted está preso 100 años, no creo que llegue, pero ¿qué quiere usted? Entonces, Dios le dice, no, pero pará, acompáñeme. Éxodo capítulo 12, ahí nomás. Éxodo capítulo 12. Dios trae un último milagro. Algo tremendo. Porque cuando Dios trae algo tremendo, nadie lo puede parar. Éxodo capítulo 12.
Dios trajo un milagro tremendo. Antes de celebrar la Pascua, celebraron la Pascua y hay una muerte en Egipto. Y dice el versículo 30, capítulo 12, verso 30. ¿Lo encontró? Dice, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, ¿qué les dijo el Faraón? Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también, porque no le quería dar las ovejas ni los animales, así que dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Mire. Y los egipcios apremiaban al pueblo, o sea que los apuraban, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Era tal la gloria de Dios, era tan tremendo lo que Dios estaba haciendo, que los mismos egipcios querían que los bendigan a ellos y querían que se apresuraran antes de que todos fueran muertos. Qué tremendo cuando Dios hace algo maravilloso. Y llevó el pueblo su masa, dice, antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué? Alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Qué tremendo es pensar que ellos estaban pensando solo después de 400 años de vivir esclavos, de vivir atormentados, de vivir angustiados. Estaban pensando que ahora podían ser libres, que ahora finalmente iban a poder vivir una vida donde nadie los oprimiera y donde podían siquiera anhelar algo mejor y salir a algo mejor, que era la palabra que Dios les estaba dando. Pero ellos no consideraron todo lo que Dios tenía para ellos. Ellos solo pensaban en la libertad. Pero Moisés les dice, no solamente la libertad, sino que aparte van a pedir de los egipcios alhajas, oro, vestidos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que en el desierto, mucho más adelante, iban a construir un tabernáculo. ¿Y de dónde iban a sacar el oro en el desierto? Lo llevaron de Egipto. Ese mismo oro, esas mismas alhajas fueron las que usaron en el desierto para hacer el tabernáculo a Dios, el arca, los candelabros, todo era para Dios. Entonces, lo que yo le quiero decir, y para cerrar este mensaje, es que Dios muchas veces nos pone en sus procesos, nos pone en sus tiempos. Dios nos da la palabra, y muchas veces Dios finalmente todo lo que hace, lo hace porque quiere que le sirvamos completamente, quiere que seamos libres para Él. Y muchas veces las cosas no son tal cual nosotros las esperamos. Muchas veces las cosas se complican. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, Dios nos hace recordar que Él nos ha dado una palabra, que nos ha dicho que Él es poderoso. Yo soy significa yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Que yo soy nos envía, y que no tengamos ninguna duda que lo que Él ha prometido va a cumplirse en nosotros. Gloria a Dios. Va a cumplirse en nosotros. 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 Quizás en este tiempo vos pensaste que lo importante, o lo que el faraón te dijo, es trabajar, agravar tu carga, pero lo importante es que Dios te haga libre en este tiempo para hacerle fiesta. Que en este tiempo podamos ser libres para servirle a Él, para buscarle a Él. Espíritu Santo maravilloso, cuando usted se encuentre con un fracaso, con una puerta que se cierra, sepa que ahora verás lo que Dios va a hacer. Sepa que ese es el principio para que Dios empiece a mostrar su poder. Sepa que ese es el principio para que los milagros de Dios comiencen a suceder. 1, 2, 3, 10 milagros, hasta que en el nombre de Jesús
lo que estamos esperando suceda. Gracias, Padre, en esta noche por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Dios. Yo quiero decirle algo más y quiero que lo busque en casa. Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Dice allí el Señor en su palabra que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. Usted piense, Moisés huyó de Egipto. Moisés es un hombre violento, porque era un hombre que quiso arreglar a las trompadas, quiso matar o quiso escapar matando, asesinando a un egipcio, por eso escapó. Pero luego que Dios terminó con él, en Números capítulo 12 dice que Moisés no solamente que era manso, sino que era el hombre más manso que había en la tierra. Lo importante, mis hermanos, es entender que Dios nos ha puesto en su proceso. Lo importante es entender que la palabra que Dios nos ha dado va a cumplirse. Lo importante es entender que en el nombre de Jesús todo lo que Dios nos ha prometido va a cumplirse. Y sus milagros van a comenzar. Cuando usted vea que las puertas se cierran, no es tiempo de claudicar, es tiempo de decirle al Señor, Señor, ahora verás lo que tú vas a hacer, dice el Señor. Ahora dice el Señor, acordate de mi pacto, acordate de lo que yo dije, acordate de lo que te hablé, porque en el nombre de Jesús va a suceder. No tengas duda, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, no tenemos duda de lo que tú traes sobre nuestras vidas. No tenemos duda de lo que tú traes sobre nuestra familia. No tenemos duda de lo que tú traes sobre nuestra iglesia. No tenemos duda